Bienvenidos a Wolf Económico Fans Club. Lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo tu comprensión del mundo en el que vivimos. En este preciso momento, mientras tú escuchas estas palabras, se está desarrollando un acontecimiento que los medios de comunicación tradicionales apenas están cubriendo, y no es porque no sea importante, es porque las implicaciones de lo que está ocurriendo son tan profundas, tan perturbadoras, que desafían la narrativa que nos han contado durante décadas sobre cómo funciona realmente el orden mundial. Un navío de guerra estadounidense ha interceptado un petrolero ruso en aguas internacionales. El destino del barco era Venezuela, su carga era combustible. Parecería una noticia más sobre sanciones, sobre política exterior, sobre las tensiones habituales entre potencias, pero no lo es. Lo que estamos presenciando en este momento es algo mucho más trascendental. Es la demostración en tiempo real de cómo opera verdaderamente el poder en nuestro planeta, y las consecuencias de este acto resonarán durante años, quizás décadas, alterando el equilibrio de fuerzas que ha sostenido el sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Permíteme explicarte por qué este evento aparentemente menor es en realidad un punto de inflexión histórico. Cuando Estados Unidos despliega su armada para detener por la fuerza un buque comercial en medio del océano, no está simplemente aplicando sanciones económicas, está haciendo algo mucho más fundamental, mucho más revelador. Está declarando al mundo entero que las reglas del comercio internacional, esas normas que supuestamente todos debemos respetar, solo tienen validez cuando convienen a los intereses de Washington. Está utilizando el poderío militar bruto para decidir quién puede comerciar con quién en el planeta. Y eso, créeme, es un cambio radical en la forma en que entendemos las relaciones internacionales. Piénsalo por un momento. Venezuela necesita desesperadamente ese combustible. Rusia desea venderlo. Son dos naciones soberanas intentando realizar una transacción comercial completamente legítima entre ellas. Ninguna de las dos está violando las leyes de la otra. Ninguna está cometiendo un crimen internacional. Y sin embargo, aparece un tercer actor miles de kilómetros distante y proclama con la fuerza de sus cañones navales que esa transacción no puede realizarse, simplemente porque él así lo ha decidido. Eso no es diplomacia, eso no son sanciones, eso es la expresión más pura y descarnada de lo que significa ser un imperio. Y aquí está lo verdaderamente fascinante, lo que convierte este momento en algo absolutamente crucial para comprender hacia dónde se dirige nuestro mundo. Rusia no está aceptando este bloqueo de manera pasiva, no está inclinando la cabeza y retirándose como han hecho tantos otros países en situaciones similares durante las últimas décadas. Está resistiendo, está desafiando abiertamente la autoridad estadounidense para dictar los términos del comercio global. Y ese desafío nos obliga a todos a enfrentar preguntas que preferíamos evitar, preguntas incómodas sobre la moralidad del sistema internacional, sobre quién tiene realmente el derecho de establecer las reglas que todos debemos seguir y sobre qué significa para el futuro de la humanidad que el poder militar sea el árbitro final del comercio mundial. Pero profundicemos en esta situación, porque lo que ves en la superficie apenas rasca la complejidad de lo que realmente está ocurriendo. Cada capa que descubres revela otra capa más profunda de significado, y necesitamos entenderlas todas si queremos comprender la magnitud de este momento histórico.
Cuando observas ese buque de guerra estadounidense bloqueando físicamente el paso de un petrolero ruso, la primera pregunta que cualquier persona razonable debe hacerse es esta: ¿bajo qué autoridad legal se está realizando esta acción? ¿Qué le da a Estados Unidos el derecho de detener por la fuerza a un barco que navega bajo bandera rusa transportando mercancías desde Rusia hacia Venezuela, en aguas que no pertenecen a ninguna nación? Esta pregunta es absolutamente fundamental, porque su respuesta nos revela la verdadera naturaleza del poder en nuestro mundo moderno, una naturaleza que se aleja dramáticamente de lo que nos enseñan en las aulas universitarias o nos explican los comentaristas políticos en televisión. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela. También ha impuesto sanciones contra Rusia, pero aquí está el detalle crucial que la mayoría de la gente pasa por alto, el detalle que lo cambia todo. Las sanciones estadounidenses son leyes de Estados Unidos, son decisiones tomadas en Washington, D.C., aprobadas por el Congreso estadounidense o implementadas mediante órdenes ejecutivas del presidente. Son legislación doméstica estadounidense. Y ahora viene la pregunta que derrumba todo el castillo de naipes de la justificación oficial. ¿Por qué debería una ley estadounidense aplicarse a empresas rusas que operan desde territorio ruso, transportando productos rusos hacia un tercer país? ¿Por qué las compañías navieras rusas y las empresas petroleras venezolanas tendrían que obedecer leyes aprobadas en un país del cual no son ciudadanas, en el que no tienen representación política y cuyo sistema legal teóricamente no tiene jurisdicción sobre ellas? Esta no es una pregunta técnica sobre jurisprudencia internacional, es una pregunta fundamental sobre la soberanía, sobre la autodeterminación nacional, sobre si vivimos realmente en un mundo de naciones iguales o en un sistema jerárquico donde algunas naciones imponen su voluntad sobre otras mediante la amenaza de la fuerza militar. Y la respuesta que nos dan desde Washington es reveladora en su simplicidad. Nos dicen que Estados Unidos está actuando en defensa de valores universales, que está combatiendo regímenes autoritarios, que está protegiendo la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Pero detente un momento y reflexiona sobre esta justificación, porque se desmorona bajo el más mínimo escrutinio. ¿Quién exactamente decidió que Washington tiene el derecho divino de actuar como el policía moral del planeta entero? ¿En qué votación participó la humanidad para otorgar a Estados Unidos ese rol de gendarme global? ¿Cuándo firmaron los pueblos del mundo un contrato social que designaba a una sola nación como el árbitro final de lo que está bien y lo que está mal en las relaciones internacionales? La respuesta, por supuesto, es que nunca ocurrió tal cosa. Estados Unidos simplemente se autoasignó ese papel y lo mantiene no a través del consentimiento de la comunidad internacional, sino a través de su capacidad de proyectar poder militar a escala planetaria. Y aquí está lo verdaderamente fascinante desde una perspectiva histórica. Este rol de policía mundial que Estados Unidos ha asumido no tiene precedentes reales en la historia humana. Ni siquiera los grandes imperios del pasado se atrevieron a reclamar este tipo de autoridad moral universal. Cuando Roma controlaba el Mediterráneo, no enviaba sus galeras a interceptar barcos persas en nombre de valores universales abstractos. Los romanos eran francos respecto a sus intereses. Querían territorio, querían tributo, querían seguridad para sus fronteras. No envolvían sus ambiciones imperiales en retórica sobre la liberación de pueblos oprimidos. Los británicos, en el apogeo de su imperio global, eran igualmente directos.
Buscaban recursos, mercados para sus productos, bases estratégicas para su marina. Sí, hablaban de la misión civilizadora del hombre blanco, pero no pretendían que sus acciones imperiales fueran altruistas. Eran honestos respecto a que el imperio servía a los intereses británicos. Pero volvamos al petrolero que navega hacia Venezuela, porque necesitamos entender el contexto completo de por qué ese barco es tan crucial. En primer lugar, este buque transporta combustible que Venezuela necesita con desesperación urgente. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente perturbadora, porque debes preguntarte, ¿cómo es posible que Venezuela, un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo en todo el planeta Tierra, necesite importar combustible? Esto no es un capricho de la geología, no es una falla técnica inexplicable, es la consecuencia directa, intencional y devastadora de décadas de sanciones económicas diseñadas específicamente para destruir la capacidad de Venezuela de funcionar como una nación independiente. Las sanciones han bloqueado sistemáticamente el acceso de Venezuela a la tecnología necesaria para mantener sus refinerías, han impedido la importación de repuestos para equipos críticos, han cerrado las puertas al financiamiento internacional que permitiría actualizar la infraestructura petrolera del país. Han aislado a Venezuela de los mercados financieros globales, haciendo imposible realizar las inversiones masivas necesarias para modernizar una industria petrolera que fue una vez el orgullo de América Latina. El resultado ha sido la degradación sistemática de lo que fue una de las industrias petroleras más sofisticadas del mundo, transformada ahora en un sistema que apenas puede procesar su propio petróleo crudo. Y ahora, cuando Venezuela intenta resolver este problema comprando combustible procesado de otro país que está dispuesto a vendérselo, Estados Unidos despliega su armada para impedirlo físicamente. Reflexiona sobre la crueldad implícita en esta secuencia de eventos. Primero, destruyes deliberadamente la capacidad de un país para satisfacer una necesidad básica. Luego, cuando ese país intenta obtener esa necesidad básica de otra fuente, utilizas la fuerza militar para impedírselo. Es como si alguien te rompiera las piernas y luego te impidiera usar muletas. Todo mientras te dice que es por tu propio bien. Y aquí está la cuestión moral que no podemos evitar. No estamos hablando de interceptar envíos de armas nucleares, no estamos discutiendo sobre materiales para fabricar bombas, estamos hablando de combustible, gasolina, diésel, los productos básicos que permiten que una sociedad funcione, el combustible que permite a la gente llegar a sus trabajos, que mantiene los hospitales con electricidad, que hace posible que las fábricas produzcan bienes, que transporta alimentos a los mercados. Estamos hablando de las necesidades fundamentales para que millones de seres humanos puedan vivir sus vidas con un mínimo de dignidad y normalidad. Entonces, la pregunta ética que nos confronta es esta: ¿bajo qué justificación moral puede una nación decidir que otra no tiene derecho a obtener combustible para mantener funcionando su sociedad? ¿Qué código ético, qué teoría de justicia internacional puede justificar el uso de la fuerza militar para impedir que la gente tenga acceso a electricidad, transporte, servicios médicos básicos? La narrativa oficial nos dice que estas sanciones están diseñadas para presionar al gobierno venezolano, para forzar un cambio político, para restaurar la democracia. Pero aquí está lo que la historia nos ha enseñado una y otra vez, con una consistencia tan brutal que ignorarla es simplemente deshonestidad intelectual. Las sanciones económicas no derrocan gobiernos. Lo que sí hacen
lo que siempre hacen es infligir un sufrimiento masivo e indiscriminado sobre la población civil. Lo vimos en Irak durante la década de 1990, donde las sanciones contribuyeron a la muerte de cientos de miles de niños, según estimaciones de Naciones Unidas, mientras Saddam Hussein permanecía firmemente en el poder, más fortalecido que nunca por la narrativa nacionalista de resistencia contra la agresión externa. Lo hemos visto en Cuba durante más de 6 décadas, donde el embargo estadounidense no ha logrado derrocar el sistema político cubano, pero sí ha hecho la vida inmensurablemente más difícil para generaciones de cubanos ordinarios. Y lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela, donde años de sanciones cada vez más severas no han producido el cambio de régimen que Washington deseaba, pero sí han contribuido a una crisis humanitaria tan grave que ha forzado a más de 6 millones de venezolanos a abandonar su país en busca de una vida mejor en otros lugares. Y aquí viene la cruel ironía que debería hacernos cuestionar toda la lógica de esta política. Cuando millones de venezolanos huyen de su país, en parte debido a las condiciones económicas catastróficas exacerbadas por las sanciones internacionales, muchos de ellos terminan haciendo el peligroso viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos, buscando asilo, buscando seguridad, buscando simplemente una oportunidad de sobrevivir. Y entonces el mismo país, cuyas políticas contribuyeron a crear las condiciones que forzaron su migración, los trata como un problema de seguridad fronteriza, como una amenaza que debe ser contenida con más muros, más agentes fronterizos, más deportaciones, más detenciones en centros de inmigración. Es un círculo vicioso de crueldad burocrática, crear las condiciones para una crisis humanitaria mediante sanciones económicas devastadoras, luego criminalizar a las víctimas de esa crisis cuando buscan refugio y después usar esa crisis migratoria como justificación para políticas más duras, tanto contra el país de origen como contra los propios migrantes. Es un sistema que genera su propio combustible para la perpetuación indefinida, manteniendo a políticos en el poder, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, mediante la creación de enemigos convenientes a ambos lados. Pero regresemos al momento específico de ese buque de guerra interceptando ese petrolero, porque necesitamos entender las implicaciones legales de lo que está ocurriendo aquí. Las aguas internacionales, según el derecho internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial, son espacios donde todos los barcos de todas las naciones tienen derecho a la libre navegación. Este es un principio fundamental consagrado en múltiples tratados internacionales, especialmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese principio existe por razones muy importantes. Sin él, el comercio internacional sería imposible. Cualquier nación podría bloquear arbitrariamente el comercio de cualquier otra simplemente desplegando su marina en aguas internacionales. Pero lo que estamos presenciando aquí es que Estados Unidos está actuando como si esas normas internacionales simplemente no fueran aplicables cuando interfieren con sus objetivos políticos. Está utilizando su abrumadora superioridad militar para ignorar los principios del derecho internacional que supuestamente todos debemos respetar. Y algunos argumentarán que esto es legítimo porque Estados Unidos está haciendo cumplir sus propias leyes sobre sanciones, pero piensen en la lógica circular de este argumento.
Si yo apruebo una ley en mi país que dice que tú no puedes comerciar con tu vecino y luego uso la fuerza para impedirte físicamente que lo hagas, incluso cuando estás fuera de mi territorio, ¿estoy realmente haciendo cumplir la ley? ¿O simplemente estoy imponiendo mi voluntad mediante la amenaza de violencia? Esta distinción es absolutamente crucial porque toca el corazón de cómo funciona realmente el poder en el mundo. El orden internacional basado en reglas del que tanto se habla desde Washington existe realmente, pero solo cuando esas reglas benefician los intereses estadounidenses. Cuando las reglas se convierten en un obstáculo para los objetivos de política exterior de Estados Unidos, son simplemente ignoradas y la capacidad de ignorarlas con impunidad es lo que define realmente lo que significa ser una superpotencia hegemónica en el siglo XXI. Pero hay algo más profundo aquí que debemos entender. Este incidente no está ocurriendo en el vacío, es parte de un patrón mucho más amplio que está transformando la geopolítica global ante nuestros ojos. Durante décadas después del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos operó en lo que algunos analistas llamaron un momento unipolar. Era la única superpotencia restante. Ninguna otra nación podía desafiar seriamente su dominio militar, económico o político. Y durante ese periodo, Washington se acostumbró a que su voluntad se cumpliera sin resistencia significativa. Las naciones que se oponían eran aisladas, sancionadas y, si era necesario, invadidas. Pero ese momento unipolar está terminando, no de manera dramática, con una sola gran batalla o confrontación, sino gradualmente, mediante miles de pequeños desafíos acumulativos que erosionan la hegemonía estadounidense pieza por pieza. China ha surgido como una potencia económica rival, ofreciendo una alternativa al sistema dominado por Occidente. Rusia, aunque económicamente más débil, ha demostrado la voluntad de usar su poder militar para defender sus intereses. Irán ha construido redes de alianzas en Medio Oriente que complican los planes estadounidenses para la región. Y en toda América Latina, África y Asia, los países están cada vez más dispuestos a perseguir políticas independientes en lugar de alinearse automáticamente con Washington. Este petrolero bloqueado es un símbolo de esa transición. Es un momento en el que dos visiones diferentes del orden mundial chocan directamente. Estados Unidos está diciendo mediante sus acciones que el mundo sigue siendo unipolar, que Washington todavía tiene el derecho y el poder de dictar los términos del comercio global. Rusia, al enviar ese barco, a pesar de las amenazas estadounidenses, está diciendo que ese orden unipolar ha terminado, que el mundo es ahora multipolar y que otras naciones tienen el derecho de perseguir sus intereses sin pedir permiso a Washington. Y Venezuela se encuentra atrapada en el medio de este choque de titanes, sufriendo las consecuencias de un conflicto geopolítico que trasciende completamente sus fronteras. Los venezolanos que no pueden llenar sus tanques de gasolina, que sufren apagones eléctricos, que ven hospitales sin energía confiable, están pagando el precio de este enfrentamiento entre superpotencias. Son daño colateral en un juego de poder global donde las vidas humanas individuales importan mucho menos que los objetivos estratégicos de las grandes potencias. Pero aquí está la realidad que debemos enfrentar, por incómoda que sea. Ninguno de estos actores, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni ninguna otra potencia mundial, está actuando principalmente por preocupación por el bienestar del pueblo venezolano. Cada uno está persiguiendo sus propios intereses estratégicos. Estados Unidos quiere mantener
su influencia sobre América Latina y establecer un precedente de que desafiar a Washington tiene consecuencias devastadoras. Rusia quiere demostrar que puede proyectar poder globalmente y apoyar a sus aliados contra la presión estadounidense. China está construyendo relaciones económicas en toda América Latina como parte de su estrategia de largo plazo para crear un orden mundial multipolar. Y Venezuela, en medio de todo esto, está tratando desesperadamente de sobrevivir, de mantener su soberanía, de obtener los recursos necesarios para que su sociedad pueda funcionar. Esta es la tragedia central de nuestro sistema internacional actual. Las personas que sufren las consecuencias de estos juegos de poder geopolítico no tienen voz real en las decisiones que determinan sus destinos. Los venezolanos comunes no eligieron estar en el centro de un conflicto entre superpotencias. Los estadounidenses comunes no votaron para que su gobierno gastara recursos en bloquear petroleros en el otro lado del mundo. Los rusos comunes no pidieron que su país se convirtiera en el adversario principal de Occidente. Y sin embargo, todos ellos están viviendo con las consecuencias de decisiones tomadas por élites políticas y económicas que operan según lógicas de poder que tienen poco que ver con las necesidades o deseos de la gente común. Y esto nos lleva al futuro, porque lo que está ocurriendo con este petrolero no es un evento aislado, sino una señal de lo que viene. Vamos a ver más de estas confrontaciones directas. Estados Unidos tiene demasiado en juego en mantener su posición dominante como para simplemente aceptar un mundo multipolar sin resistencia. Al mismo tiempo, países como Rusia y China tienen demasiado en juego para aceptar indefinidamente la dominación estadounidense. Esta es la fórmula para un conflicto continuado y potencialmente escalado. Conflicto que se desarrollará en múltiples dimensiones: económica, política, militar, tecnológica, informativa. Y aquí está lo más importante que todos debemos entender. Ninguna de estas tendencias beneficia a la gente común en ningún lugar del mundo. Los conflictos entre grandes potencias, la fragmentación económica, las tensiones militares escaladas, todo esto hace la vida más difícil, más peligrosa y más precaria para millones de personas que solo quieren vivir en paz. Los únicos que se benefician son las élites que mantienen su poder a través de estos conflictos, las corporaciones de defensa que obtienen contratos lucrativos, los políticos que usan el miedo y el nacionalismo para desviar la atención de problemas domésticos, las élites económicas que prosperan en la inestabilidad. Esta es la tragedia de nuestro momento histórico. Estamos presenciando el desarrollo de dinámicas que prácticamente nadie desea, pero que parecen tener su propia lógica implacable porque están arraigadas en las estructuras de poder que controlan nuestro mundo. Un petrolero bloqueado en aguas internacionales es mucho más que una noticia de un día. Es una ventana hacia las fuerzas que están remodelando nuestro mundo, y todos nosotros, lo queramos o no, tendremos que vivir con las consecuencias. Esto ha sido Wolf Económico, Fans Club. Mantente informado, mantente crítico y nunca aceptes las narrativas oficiales sin cuestionarlas.